la parte de identificar la lesión en la columna cuando hay tetraplegia, en donde se da la lesión. ¿Alguno tiene clara esta respuesta? La damos a Es que la profesora decía en la clase que para identificar la lesión se debe ver como en la parte de la columna. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal, la paraplegia es en las cervicales y algo así. Entonces no me acuerdo de la tetraplegia. ¿Cuál es como la localización? Es cuando todos los 4 miembros están paralizados, entonces sería de arriba. Porque pues, si fuera toda la conversación solo parte de abajo, si fuera cervical, sería ya de todo. Entonces debería tener en cuenta la cervical y cerebro. Sí. Como lo de Superman. Como lo de Superman. Sí, que se cayó el caballo y quedó. Exactamente. ¿Te queda claro eso? Oh no. Bueno, entonces, espérense y solucionemos así rápido. Pero no Victorino, mi hermana dice la gráfica y ella no supera. ¿Cómo cerrar la puerta? ¿Cómo? Es un cielo. ¿Alguien más falta? Este es un perrito. Y entonces aquí está su encéfalo y su vena. Entonces, lo importante de recordar aquí, las motoneuronas, es que en esta sección entre C6 y T2 hay una intubescencia que llamamos intubescencia cervicotorácica o braquial. Y aquí hay una que llamamos intubescencia lumbosacra. ¿Alguien recuerda? Entre el E4 y el C2. Entonces, ahí porque son regiones especiales de la médula espinal, porque ahí hay cuerpos de neuronas de motoneurona baja. Aquí hay cuerpos de motoneurona baja y tiene esa motoneurona baja axones que se prolongan a los miembros posteriores. Y acá en esta sección, de los miembros anteriores, hay cuerpos de motoneurona baja que se proyectan pues, a los miembros ahora sí posteriores. ¿Sí? Entonces, si una moto llega y golpea estas secciones, que recuerden no coincide el segmento medular con el segmento cervical, especialmente aquí, aquí. Esto podría estar, por ejemplo, entre L2, L3, este es el segmento medular, y este un poquito más arriba entre C5 y C6, cervical. ¿Verdad? Entonces, si una moto atropella aquí, pues entonces puede haber signos de trauma medular que sean de motoneurona baja. La motoneurona baja es como la función del hijo, la que obedece. Si el hijo está enfermo de viaje, si se murió el hijo, entonces los signos son, de motoneurona baja son, pues no sé si ustedes lo asocian así, pero si va motoneurona baja, está como hipo, down. Entonces hay hipo a reflexión, ¿cierto? Entonces si hacemos aquí el reflejo flexor, no funciona. Si hacemos aquí el reflejo patelar, no funciona. Entonces hay hiporreflexión, hay parálisis, o puede haber parálisis flácida. Entonces uno toca este músculo y está así todo gelatinoso y está todo hipotónico, entonces no se contrae. Cuando lo toco en la contracción no es capaz de contraerse y tiene una atrofia el músculo muy rápida y es de origen neurogénico. Entonces ahí era cuando yo les decía el ejemplo
aquí, pues genera dos signos acá. Si se golpea aquí, genera dos signos acá. Pero hay una cosa adicional. Bueno, con este. Ahora están las motoneuronas altas. Las motoneuronas altas empiezan a tener los cuerpos de las neuronas aquí en el tallo cerebral y proyectan sus acciones a través de la médula, continúan aquí, continúan por todo el trayecto. Pero ¿dónde está la motoneurona de alta de miembros anteriores? Pues está ubicada en esta porción, en toda esta porción. Entonces, si el perro se golpea aquí en el cuerpo, que alguien le da un batazo, digamos. O si de nuevo el perro se golpea aquí, en la sección de la inteligencia baja posteriores, pues aquí están pasando las neuronas de motoneurona alta para miembros posteriores. Entonces, el hecho de que se golpee aquí significa que en miembros anteriores hay signos de motoneurona baja, pero en miembros posteriores de atrás hay signos pélvicos para nada. Miembros pélvicos y brazos. En miembros pélvicos va a haber también signos de motoneurona alta, porque aquí el golpe no solo dañó la motoneurona baja de los braquiales, sino que también dañó la motoneurona alta de los pélvicos. ¿Sí? Entonces, una lesión aquí produce signos de motoneurona baja para miembros anteriores o braquiales y motoneurona baja para pélvicos, alta para pélvicos. Pero si solo selecciono aquí de C1 a C6, entonces ¿de qué va a haber signos? ¿Quién seleccionó? La alta, tanto de anteriores como de posteriores. Entonces ahí está tu pregunta. Superman se golpeó aquí cuando se cayó del caballo, quedó tetrapléjico porque se dañó las motoneuronas altas de miembros anteriores y miembros posteriores. O bueno, que mi mano es, bueno, manos y piernas. Si se golpeara, por ejemplo, aquí, toda la lumbar que se daña, alta de posteriores. no lo hemos descrito, pero ¿cómo son los signos de motoneurona alta? Sí, exacto, alta todo está hacia arriba, entonces hay hiperreflexia a cloro. Entonces, cloro ya es una contracción brusca, exageradísima. Entonces le hago el patenar y patea mucho más fuerte de lo que debería. Yo ya lo decía una vez, pues, porque la cosa empezaría, pero que los braquiales y el bicipital, todos los reflejos del miembro anterior, que usualmente son tan chiquitos y se veía un montón y uy, claro, porque tenía una hernia lateral cervical. Que si lo voy a tocar está rígido y espástico. Es una parálisis espástica, que toco el músculo y está hipertónico, como un fisicoculturista. Y que la atrofia ocurre simplemente por desuso, o sea, es lenta, en el curso de 14 días, no de 3. Eso es lo que le ocurre a las personas en silla de ruedas que no pueden caminar y entonces están en silla de ruedas todo el rato y todo el músculo se le adelgaza terrible. Si uno no usa músculo, pues se adelgaza. ¿Por qué se da ese En este caso es un signo de motoneurona alta porque la función de la motoneurona alta es crear un reflejo o un movimiento, crear un arco o un reflejo. Si la motoneurona baja está dañada, que es la que suele ser inhibitoria sobre la alta, entonces se va a generar un reflejo exageradísimo. El hecho de que se refleje, de que se produzca uno hiperoclono, o sea, la diferencia entre esos dos, depende de cuál fascículo de la médula espinal se rompa. Pero entonces, ¿para cuándo hay lesión de neurona baja? Alta. Esa es alta. Hiperoclono es una lesión alta. Porque ahí, lo que decíamos para recordarla, el que se va de viaje es el papá, entonces el hijo hace mucha fiesta. Ok, esa
lo que queda desinhibido es la motoneurona baja. O sea, lo que se daña es la alta, que es la que controla, la que apacigua, la que está amortizando Pero todo, la que queda y la que queda descontrolada. exagerada, descontrolada es la alta. Y por eso se hace. Sí. Pues La que queda exagerada es la baja, y la que queda exagerada es la baja. Como se dice el hijo haciendo fiesta. ¿Sí? Entonces, no todas las, o sea, esto suena muy como encasillado, pero no todo es así, porque los fascículos, ahora que les constaba un puerto transversal, una señal, no todos los fascículos están mencionados en la misma, digamos, en el mismo mecanismo de trauma. Puede ser que los fascículos más superficiales fueron mencionados, entonces apenas haya una cantidad progresiva. Pero si son fascículos más profundos y fue un mecanismo de trauma masivo, un golpazo ahí, si una bomba a 40 kilómetros por hora, mucho más probable que haya tanto una lesión más profunda como más difusa. Pero si fue una hernia, hay un tipo de hernia para la medicina interna que se llama hernia de proyectil, que es apenas puede ser milímetros, un material vegetal y intervertebral que sale un proyectil hacia la médula y apenas puede causar apenas una lesión pequeña. Dependiendo de esa lesión y de cómo maneja el principio de esa lesión, se puede difundir, ¿cierto? El daño por lesiones bioquímicas, pero al inicio apenas es un fascículo. Entonces al inicio, las primeras horas el perro puede no estar calmado y a la medida del tiempo se va deteriorando si la persona no, o sea, el tiempo de horas, 12 horas, 16 horas, no lleva tiempo y uno no tiene mucho que hacer. ¿Sí? Bueno. Entonces, no es como que todas las veces haga todo esto siempre, es como dinámico en el tiempo que dependerá de qué región se lesiona, pero bueno, es la generalidad que suele ser una ayuda, ¿vale? Bueno, entonces eso queda claro. Profe, otra pregunta. Tú mencionabas que no siempre se va a cumplir como que las reglas de las subespecies entre las versiones. Como que obviamente puede cambiar el tamaño. Sí, sobre todo con las razas, porque, por ejemplo, los braquicéfalos tienen los cuerpos vertebrales más cortitos. Entonces, no es lo mismo comparar un cuerpo vertebral de un braquicéfalo versus, no sé, un labrador que los tiene entre comillas estándar versus un dolicocefálico que los puede tener más largos. Entonces, depende, más o menos uno tiene ahí una regla en que se va moviendo entre 1 a 2 espacios vertebrales antes, o sea, el medular va antes del vertebral, del óseo. Pero puede ser que en algún perro, justo en un braquicefálico, o sea, coincida perfecto el segmento medular con el vertebral. Digamos que, pues espero que ustedes están, pero tal caso que se necesite realmente ubicar las subespecies, ¿se podría hacer una radiografía o No, por resonancia. resonancia? Y realmente ni siquiera con una resonancia uno podría totalmente identificar de aquí a aquí va, porque eso no se ve en la resonancia. En la resonancia es que hacemos, o sea, para diagnóstico. Pero ahí sí, la serología es la que manda. Si estas patas tienen motoneurona baja y estas de alta, y tú ves la lesión, no sé, está súper arriba, C4, C5, igual en ese perro, la anestesia anterior. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, un perrito que, no sé, digamos, pierda la movilidad en los miembros anteriores y se le hace una resonancia y no se observa nada y se hace, digamos, también, no sé, reflejos y no identificamos. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? No, la resonancia es más sensible y precisa para lesiones de médula espinal que las tomografías. Solo que hay dos cosas. Lo primero que puede ser que el mecanismo de trauma no haya lesionado la médula espinal, eso es una posibilidad. Que se haya golpeado es lo que entiendo que tú describes, pero que no haya generado ninguna lesión medular, neurológica.
caso sí había lesiones neurológicas, como lo dices que son neurológicas, pero uno ve lesiones neurológicas, pero no lo ves en la resonancia. Eso podría pasar por la calidad de la resonancia. Entonces hay varias cosas que influencian, pero una de esas son los cortes. Porque, por ejemplo, en la literatura dice haga cortes de 1 milímetro, de 3 milímetros, y aquí uno va a ver que hay cortes hasta de 5 milímetros. Puede ser que histológicamente uno justo se pasó a ese momento herniado ya 5 milímetros. Okay. Otra es la calidad de la imagen. Entonces, por ejemplo, estas hernias Hansen 3 que les digo, no siempre son fáciles de ver en resonancia y o sea, de hecho, no se ven, pero uno lo que ve es la lesión bioquímica secundaria que deja la hernia. No ve el material protruido que en otros tipos de hernias. Entonces, si uno la hizo esta resonancia muy inmediato, antes de 6 horas, sí, no va a haber una lesión secundaria. Sería seguimiento, pero eso es muy inusual, la verdad. No digamos que un golpe, digamos, en el área cervical siempre va a haber dañamiento de una baja anterior y alta posterior. Sí, si es aquí entre C6 C2, ¿no? El No, cervical si es es alta para los 4 miembros. Si es entre C1 y C5, si digamos Esa la es lesión alta. es ahí, el golpe siempre, o sea, siempre va a ser en alta NAM o... Siempre. Si es un golpe fuerte, porque como digo en el ejemplo que tú das, pues puede quedar un golpe cervical, pero no genera un trauma medular. Que no fue tan fuerte como para generar un trauma medular. Entonces ahí lo mejor de la escala de dolor, de progresión. Primero es dolor, ¿cierto? Luego se afectan tractos proprioceptivos. Luego se afectan tractos motores. Entonces primero empieza a haber paresia ambulatoria y luego avanza a paresia no ambulatoria. Y luego a aplegia. Y luego lo que se pierde es el dolor superficial. Y luego lo último que se pierde es el dolor profundo. Entonces hay dos posibilidades, así a grandes modos. Que haya un trauma agudo severo que de una vez termine en plegia, o que haya un trauma que empieza, por ejemplo, las hernias más comunes son las hernias que llamamos de Hansen tipo 1, es una clasificación vieja pero todavía se usa. Digamos, aquí está el cuerpo vertebral y aquí está el disco intervertebral. Esto es hueso, este cuerpo vertebral es hueso. Y este disco intervertebral es un material como fibra cartilaginoso que es muy húmedo, es muy rico en agua. Y entonces, aquí arriba de este canal vertebral pues está la médula, ¿cierto? La médula espinal. Pero si uno de estos discos empieza a degenerarse, que es lo que le pasa a los brachiocefalos, en general a los acondroplásticos, se degenera a edades muy tempranas, 3 años, pues va a ser menos flexible, menos colapsible y puede extruirse. Y cuando se extruye, pues claro que este material ahí que no debería estar genera una compresión de la médula espinal a ese nivel. Esas son las hernias más comunes, hernias extrusivas que se suelen llamar Hansen 1. Pero una Hansen 1, pues sí tiene un mecanismo de trauma inmediato, pero hay otras que son Hansen 2 que empieza a producirse lentamente. Primero está así, a medida del tiempo está así, después otro poquito, y a medida del tiempo entonces estos ciclos van progresando. Estas son más comunes en los controles plásticos, estas son más comunes en los perros grandes. Estas están asociadas a un movimiento anormal y el perro de repente gritó y de dolor y quedó pléjico. Estas son lentas, progresivas. Entonces, si uno mira este disco intervertebral así como en un corte transverso, histológicamente aquí hay algo que se llama núcleo pulposo y una banda así alrededor que se llama anillo fibroso. Este núcleo pulposo es agua, bueno agua, pero es un tejido muy hidratado, 90% agua. Tiene que ser muy
degeneran, lo que ocurre, aquí está el núcleo pulposo, entonces ya esto no está así organizado en láminas como tendría que ser, sino que empieza a desorganizarse y la hernia empieza a ser así como progresiva. ¿Sí? Bueno, les cuento eso para justamente hacer énfasis en esta progresión. Puede suceder que es un Hansen 1 y entonces de repente en un mal movimiento llegó hasta perder el dolor profundo y llega pléjico, muy mal el perro. O puede ser que entonces yo lo vi aquí en consulta y le identifiqué hiperalgesia espinal, le mandé medicamentos, reposo y el tutor no me hizo caso. Entonces llega a las 2 semanas, ya identifico que hay pruebas proprioceptivas anormales. Luego desaparece 3 meses y ya llega, me manda un video y me dice, uy, está caminando como borrachito. Sí, eso aparece en la ambulatoria. Ahí ya lo tengo que operar. Pero resulta que el propietario no me hizo caso y no lo operó. Y entonces ya no lo operaron y ya a las 2 semanas aparece en México. Porque se acabó de destruir este núcleo pulposo y a deformar el anillo fibroso. Bueno, o sea, son 2 posibilidades, ¿cierto? 2 posibilidades. Bueno, entonces hagámoslo del caso, ¿les parece? Sí. Voy a borrar eso.